Muy buenas noches, profesora y compañeros. Hoy quiero hablarles sobre la relación que existe entre las fuerzas que gobiernan el universo y los movimientos de la Tierra. Antes de comenzar, es importante conocer cuáles son estas cuatro fuerzas que gobiernan el universo. Una de ellas es la gravedad, que es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Otra de ellas es la fuerza electromagnética, que afecta a los cuerpos eléctricamente cargados y es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas. Otra de ellas es la fuerza de interacción nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos y subatómicos. Y actúa indistintamente entre los nucleolos cualquiera, cuales protones o neutrones. La fuerza, por último, de interacción nuclear débil es la responsable de la desintegración beta de los neutrones, los neutrinos, son sensibles únicamente a este tipo de interacción. Ahora, para conocer la relación que existe entre ellos, a primera vista podemos decir que pareciera que el girar de los planetas alrededor del Sol y la caída de una manzana de un árbol poco tienen en común. Sin embargo, hace más de 300 años el científico Isaac Newton comprendió que se trata de dos manifestaciones de un mismo fenómeno físico, la atracción gravitacional, junto con la fuerza electromagnética y los dos tipos de fuerzas nucleares, la débil y la fuerte. La gravedad es una de las cuatro fuerzas que conocemos en la naturaleza. La gravedad es la dominante en el funcionamiento del universo, principalmente del planeta, mientras que las fuerzas nucleares solo se manifiestan en la escala del mundo atómico y subatómico. Y la fuerza electromagnética se diluye debido a que existen dos tipos de carga, una positiva y una negativa. La fuerza de gravedad es la causante de que la Tierra gire alrededor del Sol a más de 150 millones de kilómetros, y de que el Sol se mueva alrededor del centro de la Vía Láctea a más de 25.000 años. Buenas noches, profesoras, compañeros todos. En el día de hoy les estaré hablando sobre el movimiento de rotación de la Tierra, sus características, sus causas y sus pruebas experimentales. En el movimiento de rotación, la Tierra gira sobre su eje de oeste a este, de tal manera que el Sol siempre sale por el este y se oculta por el oeste. Cada 24 horas, un mismo punto de la Tierra pasa nuevamente frente al Sol, cuando el Sol ilumina la mitad de la superficie terrestre. Durante el movimiento de rotación, en esa parte es de día, mientras que en la otra es de noche, originándose así la sucesión del día y la noche. La duración exacta del movimiento de rotación es de 23 horas 56 minutos 4 segundos, a la cual se le llama día sideral. ¿Qué causa la rotación de la Tierra? Para explicar la causa por la cual la Tierra gira, es importante remontarnos al nacimiento del sistema solar, del Big Bang, después de gran velocidad, compuesta de helio, hidrógeno y elementos pesados. Al no ser una masa homogénea, su crecimiento, fuerza y asimetría gravitacionales, que según las leyes de conservación del momento
angular resultaron en planetas redondos cuya inercia lo mantiene rotando interrumpidamente a menos que ocurra otro suceso que perturbe dicho movimiento. En cuanto a su característica, la realiza en torno a su eje. Presenta una división de oeste a este. Tiene un sentido antihorario. El tiempo que emplea es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. La velocidad del movimiento de rotación es de 28 km por minuto en el círculo ecuatorial. La inclinación del eje es de 23 grados, 27 minutos, 30 segundos. En cuanto a sus pruebas experimentales, en 1851 Foucault consiguió demostrar la rotación de la Tierra basándose en el hecho de que el movimiento de un péndulo se realiza siempre en el mismo plano. Así, cuando la Tierra gira, cambia su posición con respecto al plano de oscilación del péndulo. Pero a nosotros nos parece que es el péndulo el que se mueve. En este experimento se reproduce hoy en día en muchos museos de la ciencia. Consiste en un cable de 30 metros de longitud con un peso de unos 5 kilogramos. A su alrededor existen unos pivotes que van cayendo a medida que el péndulo entra en contacto con ella. Como lo podemos ver en la foto, el péndulo visto desde arriba. Buenas tardes, profesora, compañero. En esta hora voy a hablarles sobre las consecuencias de la sucesión del día y la noche y sobre la diferencia entre tiempos locales y otros. Podemos decir que la consecuencia de la sucesión del día y la noche es porque la superficie terrestre recibe durante el día una mayor cantidad de radiación solar, lo que se traduce en una acumulación de temperatura. También podemos decir que la diferencia entre tiempos locales y otros son dos conceptos que se confunden a menudo. Los dos se refieren a condiciones locales de temperatura, precipitación, entre otros. Pero la principal diferencia es la escala temporal. El tiempo se refiere al momento actual, el clima a un periodo menudo de un año. También podemos decir que el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Viene dado por una combinación de elementos del clima como la presión, la temperatura, precipitaciones, humedad, viento y nubosidad, y puede variar entre días, horas y minutos. Muchas gracias. Movimiento de traslación o revolución, causas y características. El movimiento de traslación de la Tierra se desarrolla una órbita elíptica. ¿Qué quiere decir elíptica? Quiere decir alrededor del Sol. El movimiento de la traslación provoca que haya las estaciones del año. Las causas del movimiento de la traslación es la acción de la gravedad y organiza una serie de cambios que, al igual que el día, permite la mediación del tiempo. Las características de movimiento de traslación es el movimiento que realiza la Tierra cuando gira alrededor del Sol. Su órbita elíptica o órbita cerrada. Su longitud órbita es de 930 millones de kilómetros. Su velocidad es de 30 kilómetros por segundo. Su tiempo es de 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Su distanciamiento promedio es de 150 millones de kilómetros. Muy buenos días, profesora. En el día de hoy me tocó hablarle sobre el tema las consecuencias de las estaciones, las zonas climáticas
y la duración del día y la noche. Pero antes que nada, les voy a estar hablando sobre el concepto de estaciones. Cada uno de los 4 periodos en que se dividen el año comprendido entre un equinoccio y un solsticio, o viceversa, caracterizado por determinadas condiciones climáticas, por la longitud del día y otras características. A continuación, le voy a hablar sobre las consecuencias de las estaciones. Las 4 estaciones que se dan durante todo el año son consecuencias del movimiento y traslación de la Tierra alrededor del Sol. A lo largo del año van cambiando las distintas partes de la Tierra que reciben directamente los rayos del Sol. Cuando el polo norte se inclina hacia el Sol, es verano en el hemisferio norte. Cuando el polo sur es el que se inclina hacia el Sol, es invierno en el hemisferio norte. El solsticio y el equinoccio son las 4 fechas que marcan las estaciones del año y tienen un nombre particular que se lo voy a estar mencionando. Solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Son las 4 estaciones. Ahora voy a hablar sobre las consecuencias del cambio climático. Nosotros vivimos en una edad donde se trata de una era geológica afectada por las actividades de nosotros los seres humanos. Somos las principales consecuencias del cambio climático. ¿Cuáles son esas? Los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos, las olas de calor, los incendios, los ciclones que se están cada vez más en la alteración del medio ambiente, las alteraciones de los polos. También le puedo mencionar la sequía, las inundaciones, el desequilibrio de los planetas, el cual genera alteraciones del ecosistemas naturales y sociales. En cuanto a la duración del día y la noche, le puedo mencionar que la noche depende de la fecha y de la ubicación. Esto es el resultado de la esfericidad de la Tierra, de su inclinación con respecto al Sol. La parte de la Tierra que se encuentra en la sombra del Sol corresponde a la noche. Esta zona se cubre la mitad, pero cuando se proyectan sobre un mapamundi plano, adquiere una forma compleja que cambia a lo largo del año. El día tiene una duración más larga en el hemisferio norte, cuando este se encuentra en su temporada de verano. El verano del hemisferio norte corresponde al invierno del hemisferio sur y viceversa. Los solsticios de verano e invierno son los momentos del año en que existe la mayor diferencia
entre la duración del día y la noche. Los equinoccios a fines de marzo y septiembre son los momentos del año que la duración del día es igual que la de la noche, 12 horas en todos los puntos de la Tierra. El día dura lo mismo durante todo el año. En los lugares sobre el Ecuador, las regiones polares tienen una noche polar en invierno que puede durar hasta 6 meses. Muchas gracias. Buenas noches, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Jenny León. Le voy a estar hablando sobre los movimientos perpendiculares de la Tierra. El movimiento que lleva a cabo al final de la Tierra, por encima del eje terrestre, que corta la superficie en dos puntos llamados polos. Este giro se da al oeste, al este. Esto no quiere decir que el giro es lo contrario de la manecilla del reloj, ya que toma como una vuelta completa, como la relación a las estrellas, que dura 23 horas, 56 segundos y 4.1 segundos, que esto se denomina como algo astral. Esto ya que se da en las estrellas esto pasa frente a las estrellas cada 24 horas, ya llamada como un día solar. Los 3 minutos y 56 segundos de diferencia es por el plazo de tiempo que la Tierra ha avanzado en su órbita y que gira más un día que es un día astral. En cuanto a los movimientos de trasladación, este movimiento se da el planeta que gira en órbita elíptica, ¿no? Esto es alrededor del Sol en 365 días, en menos de 6 horas. Esto se da en menos de 6 horas. Este movimiento también se da a lo contrario de la manecilla del reloj, como por ejemplo el calendario. El calendario se registra los 365 días enteros de cada año, o se da un adelanto, ¿no? Ya que esto nos tiene en cuenta como precisión equinoccia. Esto se da cada 4 años, que tiene como si fuera el año bisiesto, ¿no? Esto tienen cuando es un día bisiesto, se dan 366 días, ya que los movimientos de trasladación es lo que da los cambios que permiten la medición del tiempo. En cuanto al balance de los equinoccios, esto se da en cambio lento, progresivo, en el eje de la rotación de la Tierra, ¿no? Esto es la fuerza, esto va ejecutando por la fuerza de la Tierra. Esto se da por la fuerza de la Tierra, no sé si sería por el peso, o sea, y esto se van dando estas cosas, ¿no? Y la Tierra, el Sol es la función de su inclinación del eje en su rotación, que con respecto al plano de la órbita es de 23,43 actualmente. Este movimiento se da pues cada 25.776 años, a lo que lo que pude investigar, ¿no? En cuanto a la nutación, esta nutación se da en cualquier cuerpo equilibrado. Esto ya que gira sobre el eje, por ejemplo, ponemos el ejemplo un trompo, creo que muchos lo conocemos, que cuando cae se comienza a dar perturbaciones, pero son movimientos, ¿no? Como si fuera onda. El suelo cuando esto llega al suelo, eso va más fuerte, va cogiendo más fuerza, aumenta la fuerza y finalmente esto llega a ser mayor que el peso de
de lo que tiene, por ejemplo, el trompo. Esto llega a ser mayor. El movimiento se da vibraciones de abajo hasta hacia arriba. Son vibraciones con nombre de nutación. O sea, así mismo se da lo que es la nutación y lo que es lo que habla aquí, ¿no? Esto tiene como ejemplo lo que es una nutación, porque ya que esto es algo que se da, que lo utilizaban, ya casi no veo que los jóvenes lo utilizan, pero es un ejemplo de lo que es la nutación. En cuanto, luego le voy a estar hablando sobre el bamboleo de Chaldern. Este bamboleo se trata de una pequeña vibración del eje de la rotación de la Tierra que añade el 0.7 de arco. Esto es como que, eso va así, pude ver entonces lo que es el bamboleo, ¿no? Entonces esto se da en un periodo de 433 días. Eso se da como el balance. Para dar el balance fue descubierto por el astrónomo estadounidense Seth Carlos Chandler